Entonces la idea central de la clase de hoy es, así como Elías guía a Eliseo en su caminar para que lo reemplace en su ministerio, nosotros también se nos llama que debemos guiar a otros a servir. Y esa es la idea central de la clase de hoy día, que nosotros debemos guiar a otros a servir. La clase final, ¿cierto? La culminación de la vida de Elías, también es la culminación de la temática que estamos estudiando, que hemos estudiado estas últimas 6 semanas, es que debemos guiar a otros a servir. Entonces vamos al texto bíblico, vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, del 19 al 21, y dice así la palabra de Dios. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permítame besar a mi padre y a mi madre, entonces lo seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirlo, tomó un par de bueyes y los sacrificó. Y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó, fue tras Elías y le servía. Ok, entonces aquí, bueno, el texto después se va a poner más interesante, pero bueno, no es que no sea interesante, pero después vamos a ver cosas más espectaculares cuando Elías es llevado después al cielo. Pero aquí tenemos la parte en que Elías escoge a su reemplazante, por así decirlo, o a alguien que él iba a preparar para que lo reemplazara, que es Eliseo. Y parte de cosas que podemos sacar el limpio de aquí es, por ejemplo, en la primera parte, en el primer versículo, es que Eliseo se encontraba trabajando con 12 yuntas de bueyes. Ella esto hace una referencia a que Eliseo no era, era una persona que era bien acomodada, es decir, se consideraba rica en esos tiempos. Tener 12 yuntas de bueyes, se consideraba que el dueño de esas yuntas de bueyes era bastante rico, porque tenía muchas yuntas de bueyes que trabajaban para él. Y él estaba con la última, lo que también hace referencia a que él era como el supervisor o el jefe del trabajo que se estaba haciendo así, del arado. Y Elías pasa, dice, delante de él, y extrañamente, él no le dice: oye, sigue, ven y sígueme, ni nada de eso, sino que le tira el manto encima, como un acto así simbólico. Él va y le tira el manto encima. Eso, no sé si han visto a lo mejor videos de algunos predicadores que, que dicen ser sanadores, hacedores de milagros, y que con su chaqueta, ¿cierto? Como que le tiran la chaqueta encima de la persona supuestamente se sana. Bueno, aquí es copia de eso, la verdad. Es copia de eso, de dar, como de darle la unción o de entregarle algún poder especial, mal utilizado ahora, obviamente. Pero copian esos ejemplos, mal copian esos ejemplos, la verdad, de la Biblia, y específicamente también de este ejemplo en que, claro, Elías pasa y le echa su manto encima, ¿cierto? Indicando que lo había escogido para que fuera su sucesor. Entonces aquí Elías andaba en busca, bueno, Dios le había ordenado que buscara a un aprendiz para prepararlo, ¿ya? Porque el ministerio de Elías, él lo entendió, que su ministerio no acababa con él solamente era una parte de lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo para la nación de Israel. No era que él había sido llamado exclusivamente él para cumplir los propósitos de Dios, que si bien obviamente Dios lo utiliza para cumplir sus propósitos, el plan de Dios es mucho más amplio y abarca muchas más cosas, y Elías era parte solamente de ese plan, y él lo entendió de esa forma. ¿Ok? Nuestro ministerio, cualquiera que sea que nosotros estemos desarrollando
en nuestra iglesia o en el lugar en que estemos sirviendo, no es algo exclusivo de nosotros. Nosotros simplemente somos parte de un plan que Dios tiene mucho más grande. Y se nos ha llamado, ¿cierto?, a servir en ese lugar y en el tiempo que Dios considera que nosotros le sirvamos. Pero ese ministerio o ese plan que Dios tiene es mucho más amplio, involucra a muchas más personas. No somos exclusivos nosotros, no es como mi ministerio y de aquí esto es lo que yo hago y después conmigo se acaba este ministerio. No, al contrario, debemos entender que el ministerio que Dios nos ha llamado a realizar es algo que va a continuar y que nosotros debemos tener la humildad, la confianza de que trabajamos para un propósito mayor que solamente el de nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a servir a Dios, pero ese servicio continúa, va a continuar con otras personas también. Entonces, no debemos ser tan arrogantes, se podría decir, como para decir que nosotros somos exclusivos en lo que estamos haciendo en nuestro ministerio y es mi ministerio o mi propósito. No, nosotros estamos trabajando para Dios, estamos sirviéndole a Dios. Somos parte de un plan que Dios ya tiene preparado de hace mucho tiempo y tenemos que reconocer eso y preparar a otras personas y guiar a otras personas que hagan, ¿cierto?, el trabajo que nosotros vamos a dejar cuando ya no estemos. Entonces tenemos que también tener esa sabiduría para buscar a alguien y prepararlo em, para que continúe, ¿cierto?, con el ministerio, con los planes de Dios. A lo mejor ustedes dirán, no, bueno, el Señor se encargará de eso, el Señor elegirá a alguien para que continúe. Sí, obviamente va a ser así, pero también podemos nosotros ser de influencia y dejar, ¿cierto?, un legado cristiano, obviamente no de nosotros, sino pero un legado que continúe en el servicio de Dios, es en el caso de lo que estamos viendo aquí de Elías. Cualquier pregunta que ustedes tengan, la pueden realizar, me interrumpen, no hay problema, la hacen en el chat, ¿ya? Si que quieren aportar en algo, si tienen alguna historia de algún tipo de mentor o si ustedes están mentoreando a alguien, pueden compartirlo para que mutuamente nos vayamos edificando y vayamos aprendiendo de cada uno de nosotros. Entonces, Elías em, estaba en busca de un aprendiz para prepararlo y un creyente sabio también debe siempre andar en busca de un aprendiz para también prepararlo o para guiarlo en el camino eh, del Señor. Luego que Elías entonces escoge a su aprendiz, echándole el manto encima, Eliseo, vemos la respuesta de Eliseo, que él acepta este llamado, deja los bueyes, pero antes de seguirlo completamente dice, déjame besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. ¿Cuál fue la respuesta de Elías? Anda, yo no te he hecho absolutamente nada. ¿A qué se refiere esto? Que él, nuevamente vemos que aquí no es Elías, o no sé si nuevamente, pero aquí Elías entiende que no es él el que lo está llamando a servir, sino que es Dios mismo el que está llamando a Eliseo para que lo siga. Entonces él dice, el problema que tú tienes, o no sé si problema, pero la elección que tú estás haciendo no es hacia mí, no es para mí, es para Dios. Dios es el que te está llamando, así que yo aquí, ¿qué te he hecho? Yo no tengo nada que ver con esto, porque es Dios el que te está llamando. Entonces ve, claro, despídete de tus padres y haz como te parezca, yo no tengo nada que ver con esto, esto es entre tú y el Señor. Y esto lo podemos contrastar con otra historia que aparece en el Nuevo Testamento, que es cuando Jesús, ¿cierto?, llama a una persona, no me acuerdo bien el texto, lo voy a parafrasear, y esta persona le dice, ya, pero primero déjame ir a despedirme de mi padre y de mi madre. Y Jesús lo reprende, le dice, no, dice, el que no deja todo para seguirme no puede ser mi discípulo, algo así. Y es como un contraste bastante interesante, porque aquí Eliseo pide lo mismo y Elías se lo permite, se lo permite y de hecho lo hace, pero en el caso de el hombre, ¿cierto?, en la historia de Jesús, no se lo permite, como que le dice, si el que no lo deja todo por mí no puede ser mi discípulo. Entonces, hay una respuesta bastante distinta en relación a la misma petición de la persona. ¿Cómo se podría interpretar eso? En el sentido, a lo mejor tiene que ver con la intención.
Muy bien, a lo mejor la intención de la persona en el Nuevo Testamento de ir a despedirse de su padre y de su madre no era tanto de ir a despedirse, sino que no tenía la intención de dejarlo todo para seguir a Jesús, como que tenía esa, esa dificultad de dejar, de sacrificar absolutamente todo y seguir a Jesús. Aquí a lo mejor la intención es distinta, porque efectivamente Eliseo sí lo iba a dejar todo, y de hecho lo vamos a ver en el último versículo, que ya lo leímos, pero obviamente tenía que tener el respeto o la deferencia de ir a despedirse de su familia. Entonces Eliseo vuelve, dice que toma un par de bueyes y los sacrifica, lo más probable con los mismos bueyes que estaba sacrificando, es decir, ok, los intérpretes dicen que hace referencia a que su trabajo lo deja, ese ya no es su trabajo, ya no es arar, sino que los mismos bueyes con los que araba los sacrifica, y con las yuntas, ¿cierto? Con estas uniones que se ponen entre dos bueyes, o los aparejos, como dice aquí, hace la leña, dice, y los cuece, y se dice, lo dio a la gente y ellos comieron. También haciendo referencia a que hace como una fiesta de despedida, por así decirlo. Como que, miren, yo estoy dejando todo, maté a los bueyes, las yuntas las quemé para hacer fuego, para hacer el asado. Comamos, porque esta es mi despedida. Yo estoy dejando absolutamente todo para seguir a Dios. Y ahí dice después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces ahí comienza su aprendizaje, su mentoreo para servir a Dios y reemplazar a Elías en un futuro. En un futuro. Entonces aquí vemos varias cosas, ¿cierto? Que el creyente, o en este caso, sí, el creyente sabio busca un aprendiz, ¿cierto? Para prepararlo. Elías aquí pone a prueba también inmediatamente desde el primer instante a, a Eliseo, desde el primer instante en que lo llama a servir, o en que lo conoce. Y también el creyente debería también ser capaz de observar el carácter cristiano de su aprendiz. Elías, cierto, observó el compromiso de su aprendiz, porque Eliseo quería despedirse de su comunidad, de su familia, pero también quería servir a Dios. Y entonces tenemos aquí a un Eliseo que necesitaba un mentor bajo quien podía comenzar a servir y a aprender. Jesús hizo lo mismo con sus discípulos, y nosotros también deberíamos hacer lo mismo con los más jóvenes espiritualmente, por así decirlo. Siguiendo en el texto, nos vamos a saltar ahora a Segunda de Reyes, capítulo 2, del 6 al 11. Nos saltamos de Primera de Reyes 19, nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 6 al 11. Aquí ya pasa un tiempo en que Elías prepara a Eliseo, y aquí ya nos encontramos en el último tiempo ya de Elías. De hecho, aquí está ya la partida de Elías, bastante espectacular. Y dice lo siguiente, Segunda de Reyes 2, 6 al 11. Entonces Elías le dijo, hablándole a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y los dos siguieron caminando. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos, a lo lejos, mientras ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Cuando ya habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo le respondió, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías le dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de tu lado, así te sucederá. Pero si no, no será así. Mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos.
Y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, aquí tenemos bastantes cosas que las que se pueden hablar o sacar cosas en limpio. Tenemos principalmente la última parte del versículo que nos muestra cómo fue la partida de Elías. Elías no murió, no muere en esta tierra, sino que es llevado al cielo en un torbellino mientras él todavía estaba vivo, que es bastante ya espectacular. Y de la forma también en que Dios lo manda a buscar. Ya no es algo que sea la norma en la Biblia, sino que en el caso de Elías, eh, si no me equivoco, es la única persona que, que se va de esa forma al cielo. Que Dios mismo lo va a buscar en una carroza, carroza de fuego con carros con carros de fuego. Pero la primera parte es que Elías le da una orden a Eliseo, le dice que se ruegue, que se quede aquí, pero porque el Señor lo ha enviado a otra parte. No sabemos si es una prueba o es un mandamiento en el cual Elías estaba efectivamente, quería que eso pasara. La respuesta de Eliseo obviamente es que no, él no se va a separar de Elías, como que hace un juramento, de hecho dice, vive el Señor y vive tu alma, pero se podría entender que es Elías poniendo a prueba a Eliseo para asegurar que la meta que tenía Elías se cumpliera, es decir, que efectivamente Eliseo sea su reemplazante para evaluar si efectivamente el compromiso que tenía Eliseo era verdadero y si efectivamente iba a seguir a su mentor a toda costa. Em, y también vemos nuevamente, luego vemos un ejemplo de que Elías practica lo mismo que espera ver en su aprendiz, en este caso en Eliseo. No solamente Elías mandaba a su aprendiz, sino que él mostraba todo lo que Eliseo aprendería con el tiempo. También en el Nuevo Testamento Jesús vemos que primero da el ejemplo de cómo hacer las cosas y luego comisiona a los discípulos a hacer lo mismo. Em, y luego también tenemos que Elías invita a Eliseo a expresar su propio liderazgo, por así decirlo. Cuando Elías le dice, le pregunta, le dice, pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea separado por ti. Em, y aquí, claro, llega el momento de la vida de un cristiano en que el cristiano va a tener que ejercer va a tener que tomar decisiones, va a tener que en algún momento ejercer algún tipo de liderazgo o tomar alguna decisión difícil, o tener que llevar una carga pesada sobre sus hombros. Y aquí también se podría decir que Elías le está poniendo una prueba a Eliseo al decirle, ok, pídeme lo que quieras, como diciendo, ok, ¿qué es lo que va a pedir esta persona? Y aquí vamos, dependiendo de lo que pida, voy a ver si efectivamente está listo para reemplazarme, si tiene el carácter suficiente, si lo mentoreé bien, si tiene sabiduría, si tiene el discernimiento necesario para continuar con mi ministerio. Y bueno, lo que le pide Eliseo eh, no es algo egoísta, no es algo que se considere algún tipo de petición infantil, por así decirlo, sino que le pide una doble porción de su espíritu que esté sobre él. ¿Ya? La unción, se podría decir, la unción que tenía Elías, que también la tuviera Eliseo, pero de doble forma. Y la respuesta de Elías le dice que ha pedido una cosa difícil, no en el sentido de que no pudiera ser realizado, porque Elías sabe que es Dios el que da ese tipo de unción o de poder o de espíritu, sino porque lo que conlleva tener ese tipo de unción, las cosas que tiene que hacer, los sacrificios que tiene que hacer, lo que tiene que sufrir. Vemos a Elías, ¿cierto?, teniendo que enfrentarse con reyes, con profetas, arrancando de profetisas, em, todo el trabajo de profeta, de ir a advertirle a las personas lo que va a suceder, de ser rechazado. Entonces, toda una carga, por así decirlo, ministerial, que se podría decir en términos modernos, que incluía tener este tipo
unción o llamamiento. Entonces, difícil el hecho de ejercer el ministerio, eso es lo que está diciendo Elías, no es que difícil sea tener una doble porción de su espíritu, eso solamente Dios lo hace. Y le pone la condición de que si lo ve irse, así va a ser, si no lo ve irse, no iba a ser así. ¿Ya? Y luego tenemos esta espectacularidad, que mientras dice ellos iban andando y hablando, ¿cierto? Iban conversando juntos, no sabemos de qué estaban conversando. De manera espectacular aparece un carro de fuego, dice, y caballos de fuego, y dice que separó a los dos. Y aquí es donde está el, em, el punto de inicio, por así decirlo, del ministerio de Eliseo, cuando este mismo carro de fuego separa a los dos, cuando acuérdense que Eliseo le había dicho al principio que yo no me apartaré de ti, pero aquí el carro de fuego viene y separa a los dos, mostrando así o dando término al ministerio de Elías y dando comienzo al ministerio de Eliseo, diciéndole, ok, aquí ustedes dos se separan porque ahora le toca a Eliseo continuar con los planes que Dios tiene para él. Me imagino que ellos lo entendieran así, yo creo que obviamente fue así, o sea, porque Elías después sube al cielo en un torbellino, entonces se va Elías, Eliseo entiende eso, obviamente Dios se la hace fácil, por así decirlo, con un carro de fuego y caballos de fuego, obviamente así uno fácilmente entendería lo que Dios está queriendo decirle. Pero eso le tocó a ellos vivirlo, nosotros nos toca vivir por fe. Más bienaventurado es aquellos que creen sin ver, dice la Biblia. Y luego dice que Elías sube al cielo en un torbellino. No es en el carro de fuego al que se sube Elías, sino que en un torbellino, dice, Elías va subiendo. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás, no hay problema. Estoy aquí, pareciera, no sé si estoy solo, alguien ahí presente, pero no teman en preguntar cualquier cosa o en si quieren compartir algo, si les queda alguna duda del texto, no hay problema en que puedan interrumpirme, abrir sus micrófonos y compartir. Siguiendo entonces con la lectura, el versículo siguiente, del 12 al 14, luego que Elías sube al torbellino, dice, Eliseo lo vio y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos, los vestidos de Elías, y los rasgó en dos pedazos. No, perdón, no son los vestidos de Elías, son los vestidos de Eliseo. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. También recogió el manto de Elías, que se le había caído, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Aquí podemos ver entonces que, bueno, la despedida de Elías, Eliseo se ve bastante, no sé si compungido será, o triste, pero vemos aquí una exclamación de Eliseo. Se fija la expresión o cómo consideraba a Eliseo, porque aquí se entiende, los intérpretes dicen que esta declaración no se la hace a Dios, sino que se la hace a Elías como una despedida, en que igual le dice, Padre mío, diciéndole, ¿cierto? Como que este mentor, este guía fue para mí como un padre que me enseñó y que me preparó para lo que ahora empezará para mí. Los carros de Israel y su gente de a caballo. ¿Por qué dice los carros de Israel y su gente de a caballo? Y lo que estaba estudiando, lo que se puede ver es que si bien a lo mejor Israel en toda su idolatría, con los reyes idólatras que tuvieron, ¿cierto? Los reyes malvados que no siguieron a Jehová, perdón, en sus caminos, ¿cierto? No obedecieron sus mandamientos. Generalmente la confianza de un pueblo está en su fuerza militar, en sus ejércitos, y en ese tiempo no era diferente, o sea, la fuerza de una nación, de un imperio, se podía medir en base a cuán grande era su ejército, su militarización. Pero aquí Eliseo entiende que la fuerza de Israel no está en sus carros, sino está en su gente de a caballo, no está en su caballería.
sino que está, ¿cierto?, en Dios mismo. En este caso, Elías era como lo que mantenía vivo todavía, lo que mantenía defendido a Israel de los ataques externos o de cualquier cosa. Se le dice, Padre mío. Los carros de Israel y su gente de a caballo. La fuerza no está en los ejércitos, no está en los carros, cuántos carros tenga, cuántos caballos yo tenga, sino que Dios mismo a través de sus siervos provee esta fortaleza, esta protección, por así decirlo. Entonces tenemos, por eso este tipo de declaración de Eliseo, reconociendo que Dios es el Dios poderoso, de Él viene la fuerza, de Él viene absolutamente todo, la verdad. Entonces vemos aquí que Elías hizo un buen trabajo en mentorear a Eliseo, y Eliseo entendió que es Dios quien es el Señor de los ejércitos. Y es lo mismo que uno debería tener también el concepto de, como cristiano, entender que es Dios el que a uno lo defiende, es Dios quien pelea las batallas por nosotros, es Dios el que, el que tiene la venganza, o sea, de Dios es la venganza, de Jehová es la venganza. Entonces, todas esas cosas que Eliseo entendió que Dios hacía, nosotros también debemos entenderlo de la misma forma, ¿cierto? Nuestra fortaleza no está en nuestro, no sé, nuestro dinero, cuán grande es nuestra familia o cuántos contactos tengamos, por así decirlo. Cada uno sabe en dónde pone a veces su confianza, sino que nuestra confianza viene del Señor, ¿cierto? Ellos son, Dios es el que me defiende, Dios es el que me protege, el ejército de Dios es el que va a pelear las batallas por mí, por así decirlo, ¿cierto? En sentido figurado. Y ahí debe estar mi confianza. Cualquier problema, dificultad, necesidad que yo tenga, donde yo tengo que depositar mis ansiedades, dice la Biblia, es en Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ese tipo de actitud es la que también vemos aquí en Eliseo. Y luego ya tenemos que Eliseo hace lo mismo que Elías, bueno, antes de dice, toma sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. Esto se puede entender eh, en manera de duelo, cuando se rasgan vestiduras, ¿cierto? Se puede entender así, también como cuando se rasga, por ejemplo, el velo del templo, se rasga en dos. Em, se podría entender como un tipo de duelo o también como una separación definitiva entre Elías y Eliseo, ¿cierto? Como que definitivamente aquí con rasgándolo en dos pedazos, definitivamente se separan estas dos personas y cada uno sigue por su lado, en este caso Eliseo. Dice que recoge el manto de Elías, que se le había caído, y regresa y se para a la orilla del Jordán. Y aquí hace exactamente lo mismo que había hecho Elías hace un ratito, que tomando el manto de Elías, golpea las aguas. Y aquí dice, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y dice, cuando él golpeó también las aguas, también se dividieron. Estas se dividieron a uno y a otro lado. Y esta pregunta que Eliseo hace es como no sé si una duda, la verdad, difícilmente va a ser una duda, sino que era como una forma de preguntar si efectivamente, o confirmar en realidad, confirmar que él continuaba efectivamente con el ministerio de Elías. Y vemos que él repite lo mismo que Elías había hecho, entonces diciendo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Él es el mismo que va a hacer que yo continúe con este ministerio y golpea las aguas y éstas se dividen tal como se dividieron con Elías, confirmando que Eliseo era el sucesor de Elías y iba a continuar con el ministerio de Elías. Recuerden en el versículo anterior que habían también decía que se habían acercado 50 personas que se encontraban un poco a lo lejos, que también se estima que ellos vieron esto y también vieron la confirmación que Eliseo iba a continuar con su ministerio. Efraín, dígame. Sí, de verdad bien interesante esto, porque ya Eliseo, o sea, el maestro, que en este caso era Elías, ¿ok? No sé cuánto tiempo duró preparando Eliseo,
Elías ya es anciano, obviamente el tiempo quizás no fueron tantos años como pudieron pensar. Sin embargo, vemos que también Dios, cuando tomó a Eliseo, tomó a un hombre que yo creo que también estaba buscando de Dios y quería servirle a Dios. Porque fíjate que a Elías se le dice, ve y busca a Eliseo. Ujú, O sea, se le da el nombre de la persona, y Eliseo era alguien conocido dentro del pueblo. Era alguien que se conocía, se sabía su oficio, porque obviamente, como decías tú al inicio, Eliseo no era un desconocido, no era un hombre conocido. De hecho, no se dice nada mal de él, ¿no? Que era un tramposo, no, se dice que era un hombre trabajador, que andaba guiando 12 pares de yunta de buey, y él estaba allí en el terreno. Fíjese que cuando Jesús también llama a sus discípulos, muchos de ellos también estaban haciendo trabajos ujú, a los cuales se dedicaban, y no cuestionaron ese llamado que Jesús les hizo, sino que también siguieron a Jesús. Entonces, aquí vemos que Dios, de una u otra manera, este, es el mismo Dios cuando nos llama, que nos dice, ven, sígueme. Y aquí vemos a un Eliseo, de verdad, que pudo haber tenido temores, como lo podemos tener nosotros cuando Dios nos llama a hacer algo, pudo haber tenido inquietudes. Sin embargo, vemos que Eliseo, lo único que pidió fue el respaldo de Dios. Sí, ya, cuando te apartes de mí, lo único que quiero es tener que Dios esté conmigo 2 veces, así como tuvo contigo 2 veces, que esté conmigo, yo diría, de verdad, porque sé que, como tú lo decías, el trabajo no es tan fácil, porque muchas veces pensamos que cuando vamos a hacer una obra de lo que Dios nos ha mandado, esa obra descansa en nosotros, y no, somos un instrumento de Dios para ejecutar esa obra, para llevar a cabo ese ministerio. Y si bien es cierto, el hecho de que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, nos guardemos en pureza, de verdad, en la santidad que Dios demanda de nosotros para poder ser instrumentos de Dios, ¿verdad? Porque Dios demanda eso de nosotros, ¿ok? Como cristianos estamos llamados a guardarnos, guardar nuestros ojos, guardar nuestra mente, guardar nuestro testimonio, ¿verdad? Para que cuando hablemos ese testimonio, ¿verdad? Esa vida que está detrás de nosotros, ¿ok? Y de luego cuando prediquemos y enseñemos, el enemigo no tiene nada de qué acusarnos. Entonces, vemos a un Eliseo que efectivamente, como dices tú, sí sintió el dolor, como que también hay una enseñanza, como creyente, no es que no vamos a llorar cuando se nos va alguien que es cercano, hermanos, podemos llorar, podemos estar tristes, los cristianos nos alegramos, nos entristecemos, y es parte de la vida, hermanos, la emoción. A veces decimos, oye, ¿por qué lloras? Fue con el Señor. No, 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 no es así. Es que desarrollamos vínculos también con personas, y los vínculos generan afectos. Los afectos efectivamente nos llevan a extrañar cuando alguien no está. Entonces, quizás algún líder que tú hayas tenido ya hoy por hoy ya no está porque partió con el Señor por una u otra razón, Dios lo sabe, y hoy Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí a seguir el ministerio o a seguir el servicio de esa obra. Y sencillamente hay que pedirle al Señor, Señor, así como estuviste con esta persona y lo respaldaste, respáldame a mí. Y creo que es el mensaje que yo rescato aquí, cuando tomando la vida de Eliseo, cuando él quería servirle al Señor y le va a servir al Señor, como lo vamos a ver más adelante, pero solamente pedía el respaldo que Dios. ¿Y qué es lo que debemos pedir nosotros, Señor? Respalda el ministerio al cual me está llamando. ujú. Gracias, hermano Efraín. Amén. Amén. Sí. Em, entonces, bueno, gracias, sí, gracias, hermano Efraín, completamente de acuerdo, la verdad, con lo que dice, y por las cosas más que también podemos ver de este texto. También otra cosa que quería mencionarles es, entonces, para resumir un poco lo que vimos en este texto, aquí tenemos que Eliseo, ¿cierto? Se despide, está triste por la partida de su mentor Elías, y se lo reconoce, ¿cierto? Le hace su despedida, esta declaración, y, o sea, como que Eliseo honra a su mentor Elías por toda la contribución que él había sido para su vida, pero no solamente la contribución que él hizo para la vida de Eliseo, sino que la contribución que hizo para el reino de Dios. ¿Cómo entonces? En el sentido de que él
honra a en este caso, su antepasado, por lo que ha contribuido para el reino de Dios. Y es lo mismo que nosotros también debemos hacer en nuestro tiempo, es decir, honrar a los que vinieron antes de nosotros, a los que contribuyeron para el reino, o para, en este caso, no sé, el crecimiento de la iglesia, de la primera, ¿cierto? Y no descartarlo o dejar o criticarlo, sino que efectivamente honrar lo que nuestros antepasados, las generaciones anteriores, hicieron para el avance del reino, para la edificación de la iglesia. Tenemos también este ejemplo que nos muestra Eliseo de cómo honra a lo que hizo su antecesor. También otra cosa importante, por ejemplo, es valorar esa misma contribución, porque aquí vemos que Eliseo toma el manto de Elías y lo utiliza para continuar con su ministerio, ¿cierto? Él no parte de cero, sino que él considera las herramientas, por así decirlo, anteriores que se utilizaron, las considera útil para continuar su ministerio. Él no dice, no, ya que ahora yo parto de nuevo, con un manto nuevo, por así decirlo, con una posta nueva, y hago lo mío. No, aquí él toma lo que Elías utiliza para su ministerio y continúa con eso mismo. Valora, ¿cierto?, la contribución de los que vinieron antes de él. Y bueno, traspasado para nuestros tiempos, nosotros también podemos utilizar las herramientas que utilizaron nuestros antepasados, los que vinieron antes que nosotros en el ministerio, para utilizarlos para continuar con nuestro ministerio. No es algo que debemos desechar, no es algo que debemos decir, no, aquí yo parto de cero, esto tiene que renovarse completamente. Hay algunas cosas que sí, que tienen que renovarse completamente, porque a lo mejor, obviamente no siempre somos siervos perfectos o siervos completamente comprometidos y nos equivocamos, pero de igual forma debemos siempre reconocer y utilizar las cosas que nos dejaron nuestros antepasados. Y bueno, con la pregunta que hace Eliseo de dónde está el Señor, el Dios de Elías, esto es como más que nada una confirmación, ¿cierto? Que Eliseo hace sabiendo que él continúa con el ministerio de Elías y que debemos también desarrollar a siervos que estén ansiosos por servir al mismo Dios que sirvieron nuestros antepasados o que hemos nosotros servido en nuestra vida. Cuando nosotros eh, guiemos a alguien a servir a Dios, también tenemos que guiar a personas, ¿cierto? A que sirvan con esta pasión con la que algunos, la mayoría de nosotros servimos, ¿cierto? O también inculcarles la pasión por servir a Dios. Hasta ahí el texto, la lectura el texto de la clase de hoy. Recordar, ¿cierto? Entonces que el texto que leímos era a un Elías preparando a un Eliseo para servir a Dios, ya estamos en la hora ya, para continuar sirviendo a Dios, para continuar en este caso con su ministerio, él era su reemplazante. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, nosotros debemos guiar a otros a servir a Dios. Si bien nosotros obviamente debemos servir a Dios personalmente, individualmente, pero también una labor importante. Y como decía al principio, todos hemos tenido mentores o personas que han influenciado nuestro caminar cristiano, que nosotros, no sé, yo siempre he tenido una admiración muy grande, por ejemplo, no lo conozco en persona, de hecho ya no existe, no, está con el Señor, siempre he tenido una admiración muy grande yo creo que lo han escuchado, por Billy Graham, que fue un evangelista como ningún otro, por así decirlo, que predicó frente a millones y millones de personas. Entonces, como que uno tiene ese tipo de influencia o de ejemplos que a uno impactan su vida y que a lo mejor él sin saberlo impacta a personas que ni siquiera conoció. Y eso obviamente trasladado ya a manera más local. También en la iglesia conoce a personas que han sido influyentes en la vida de uno, en la que uno tiene como ejemplo a seguir o ejemplo de personas que efectivamente tienen este carácter cristiano maduro, de personas que se ve que tienen una relación íntima y personal con Dios y que a uno le infundan ánimo para continuar en los caminos del Señor.
Entonces, esa misma idea es la de nosotros poder guiar a otros a servir. O sea, qué tanto nosotros estamos influyendo a otras personas a servir o a animarles en su caminar cristiano. De hecho, todos hemos aprendido de alguien en la vida. Y esa es de hecho, eso es una manera de aprender en la vida, de mirar a otras personas. Y todos también a la vez estamos enseñando, estamos siendo ejemplo a alguien, seamos conscientes de eso o no. O sea, cuando nosotros servimos en la iglesia, alguien siempre va a estar mirando, ya sea si vamos a dar un mal ejemplo o un buen ejemplo. Entonces siempre tenemos que tener esta consideración de que debemos guiar a otros a servir y que inconscientemente hay personas que están observándonos, pero tenemos que ser más intencionales en en esa actitud de guiar a otros a servir. A lo mejor no es en un tema de mentoreo así personalizado, pero a lo mejor con el ejemplo nosotros podemos guiar a otros a servir. Creo que tengo aquí una pequeña actividad. Sí, tenemos aquí una pequeña evaluación que quiero hacer. Fíjense lo que dice. Vamos a utilizar esta actividad como una oportunidad para reflexionar de manera honesta y considerar cómo nosotros estamos sirviendo actualmente en el cuerpo de Cristo. No me tienen que responder, respóndanselo cada uno ahí en su mente, pero por ejemplo dice, en una escala del 0 al 10, donde 0 es nada y donde 10 es mucho o definitivamente verdad, les voy a hacer la siguiente pregunta y ustedes respóndanse ahí. Por ejemplo dice, la primera pregunta, ¿estoy sirviendo actualmente a Dios de una forma que bendice a otros? Estoy sirviendo actualmente a Dios de una forma que bendice a otros. Entonces, del 0 al 10, ¿en cuál escala ustedes se pondrían? 0, nada, y 10, no, definitivamente mi servicio bendice a otros. Ahí cada uno, sin responderme, evalúese personalmente, viendo ahí en qué lugar está. Yo creo que ya fácilmente uno responde rápidamente esa pregunta. La siguiente pregunta. ¿Estoy intencionalmente aprendiendo de alguien que es espiritualmente más maduro que yo? Estoy intencionalmente aprendiendo de alguien que es espiritualmente más maduro que yo. 0, no. Y 10, sí, definitivamente estoy aprendiendo de alguien que es espiritualmente más maduro que yo. Ahí cada uno evalúese, autoevalúese con una mano en el corazón, honestamente, para saber cuál es la respuesta. La tercera pregunta. Estoy intencionalmente animando a otros que son espiritualmente más jóvenes que yo. Entendiendo jóvenes, ¿cierto? Espiritualmente jóvenes, ¿eh? Que a lo mejor están recién comenzando en los caminos del Señor. Pero estoy intencionalmente, ¿cierto? Ayudando o animando a otros que son espiritualmente más jóvenes. 0 es no, definitivamente no, y 10 definitivamente sí. O hay algún lugar en el medio. Cada uno también ahí personalmente sabe cuál es su situación. La cuarta pregunta. Estoy sirviendo en orden de complacer a Dios y no a las personas. Nuevamente del 0 al 10. Aquí esta es una pregunta un poco más tramposa, por así decirlo, porque claro, obviamente uno va a responder que yo sirvo para complacer a Dios. Ya reconocer que uno sirve para complacer a las personas es un poco más difícil, pero tenemos que ver también la intención del corazón. Pero como es una evaluación personal, nadie lo va a saber, pero bueno, cada uno ahí sabe dónde le aprieta el zapato para hacer las correcciones correspondientes si hay que hacer algún tipo de corrección. Y la última pregunta, hay una falta de ortografía ahí, pero no importa. Estoy al tanto de las necesidades en mi iglesia y estoy dispuesto a suplirlas si soy capaz. Estoy al tanto de las necesidades que hay en mi iglesia y estoy dispuesto a suplirlas si soy capaz de hacerlo. Y ahí nuevamente del 0 al 10, 0 es no tengo idea cuáles son las necesidades de mi iglesia y no me interesa suplirlas, por así decirlo. O 10, si efectivamente yo sé tal cosa se encuentra en necesidad y sí, si de mí dependiera o si tuviera los recursos, ayudaría inmediatamente. O estoy ayudando
justamente en suplir la necesidad. Ya lo estoy haciendo, también puede ser una respuesta. Hasta ahí nomás con la evaluación. Déjenme dejar de grabar aquí porque ya estamos